Llegamos a miércoles 25 de febrero de 2026. ¿Cómo se encuentran en esta jornada? Gracias por estar allí. Somos la emisión en directo de Noticiero Guatevisión y estos los temas más importantes del día. Avanza la elección del próximo fiscal general en Guatemala. 48 aspirantes superan el primer filtro, pero un expediente genera tensiones en la comisión. Les contaremos de quién se trata en esta emisión. Y hay alerta desde el Ejecutivo. El presidente cuestiona a la Comisión de Postulación del TSE y advierte posibles favorecimientos a candidatos vinculados a estructuras ilegales. Tenemos el reporte. Y Trump presume una remontada histórica y lanza advertencias que alcanzan a América Latina en el discurso de el Estado de la Unión más largo de la historia, y nosotros les tenemos un resumen de lo que dijo. Y México se declara listo para el Mundial 2026 pese a la ola de violencia en el lugar, mientras la FIFA respalda la seguridad del torneo y avanzan en los preparativos de las sedes clave que recibirán a 48 selecciones de todo el mundo. Estas y otras noticias a partir de este momento en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. En nombre de todo el equipo, gracias por estar allí. Comenzamos. Soy Elsa Mariana García. Gracias por preferirnos. Vamos a las noticias del momento. En el marco del Plan Centinela Metropolitano, la policía ya realizó un operativo en la colonia Jesús de la Buena Esperanza y el barrio San Antonio, ambos en la zona 6 de la capital del país, a muy pocos metros de sus instalaciones en ese mismo sitio. Los agentes, para su sorpresa, tuvieron que desinstalar cámaras de vigilancia que, según las autoridades, eran controladas por miembros de las clicas Carmen Loco Salvatrucha y Dementes Locos, ambas vinculadas a la Mara Salvatrucha. El operativo contó con el apoyo, en ese caso, de un experto en drones, también técnicos especializados, agentes de infraestructura, asesores jurídicos, policía municipal y un contingente del ejército guatemalteco. En total fueron retiradas 9 cámaras. Los dispositivos habrían sido clave para alertar a los criminales sobre la presencia policial, pero también facilitar el hecho de cometer varios delitos en la zona. Y una requisa en el centro de detención para hombres en Santa Cruz del Quiché fue reportada esta mañana por fiscales del Ministerio Público. Fuentes oficiales sostienen que se desarrollan acciones estratégicas para desarticular redes criminales en esas cárceles. Las diligencias iniciaron la madrugada de este miércoles y continúan en desarrollo. El equipo investigador destaca que se trataría de la cuarta requisa en realidad que se hace en las prisiones. Y la policía reportó que una persecución policial en la calzada Atanasio Tzul, en la zona 8 de la capital, culminó con la captura de 2 presuntos atracadores. Los sospechosos intentaron evadir a las fuerzas de seguridad, lo que generó un despliegue en el área. Minutos más tarde, los agentes lograron interceptar el vehículo en el que se movilizaban. Durante el procedimiento, les incautaron un revólver, el cual presuntamente habría sido utilizado para cometer delitos en el área, así como el automóvil en el que se desplazaban. Las autoridades no descartan que los detenidos estén vinculados a otros asaltos registrados en el área. 2 presuntos criminales extraditables fueron arrestados este día, sumando 14 sospechosos requeridos en el extranjero en lo que va de 2026. El extraditable número 13 fue localizado en el barrio Alegre, zona 3 de Jutiapa, en donde dieron con Hugo Francisco Sandoval Llanes, de 50 años. Sandoval es requerido por la justicia de Estados Unidos para enfrentar cargos por violación. Mientras tanto, el número 14 fue detenido en la zona 10 de la capital del país. Se trata de Eduardo Francisco Vélez de León, también identificado como Edgardo Luis Pérez, de 43 años. El hombre es requerido por cargos relacionados con robo de dispositivos de transacciones financieras y 3 cargos de homicidio, incluyendo primer grado con premeditación. De los 14 sospechosos arrestados este año, 8 están vinculados con el narcotráfico. Y en las últimas horas, varias personas armadas fueron detenidas por las autoridades al portar pertrechos, pero sin autorizaciones legales, entre ellos un menor de edad.
Uno de los reportes llega desde Zacapa, donde fue capturado Alberto, de 33 años, a quien le decomisaron una pistola sin permiso. Carlos, de 43 años, fue detenido en la aldea Upayón, en Sanarate, El Progreso, cuando hacía disparos al aire. Mientras tanto, en Suchitepeques fue arrestado Juan, de 27 años, y un menor de 17, cuando ambos de manera ilegal transportaban 2 pistolas y varias municiones. Un caso más se reporta en Santa Ana, Petén, en donde localizaron 60.000 cigarrillos que se presumen eran de contrabando, extremo que aún no ha sido confirmado. Y una denuncia anónima permitió la captura de un presunto atracador en un negocio en Jalapa. Carlos, de 29 años, conocido en el área como el alias de El Mono, es el principal sospechoso de robar productos de un comercio en la aldea Potrero Carrillo, esto en Jalapa. El individuo tenía en su poder varios pares de zapatos nuevos que se presume pertenecían a uno de esos negocios. Además, tenía una pistola hechiza. De acuerdo con varios vecinos, El Mono ya había ingresado a otros locales comerciales para robar los productos. La reincidencia de este hombre le ha llevado a un juzgado local para enfrentar a la justicia. Y un microbús escolar y una motocicleta chocaron esta mañana en el kilómetro 31 de carretera a El Salvador, en el carril que viene de Barberena hacia la capital. Bomberos voluntarios brindaron atención al piloto de la moto. Ellos ya lo identificaron. Él es Miguel Ángel Santos, quien no pudo haberse fracturado más que las piernas en ese momento por el impacto. Además, otros fuertes golpes fueron los que habría sufrido. Tras la asistencia de los paramédicos, Santos fue llevado de emergencia en una ambulancia hasta el Hospital Regional de Cuilapa, Santa Rosa. Por ahora no ha trascendido si el microbús llevaba a niños a bordo. Y la madrugada de este miércoles, bomberos voluntarios atendieron un accidente de tránsito en el kilómetro 88.5 hacia el Pacífico guatemalteco. Una colisión entre una motocicleta y un bus del transporte colectivo se había producido minutos antes. El reporte destacaba que la motocicleta habría impactado en la parte trasera del bus que transportaba en ese momento a varias personas. Era de Transportes Esmeralda. El motorista quedó tendido en plena carretera con lesiones de gravedad. Los servicios de emergencia lograron llevarlo con vida al seguro social más cercano. Sin embargo, más tarde se confirmó que el motorista habría fallecido. Era tan solo un jovencito de 23 años a quien pudieron identificar como Esvin Antonio Rustrián Chinchilla. Y en el kilómetro 38 de la ruta al Pacífico, en San Vicente de Pacaya, en Escuintla, los bomberos voluntarios reportaron un accidente más. En este caso, el accidente de tránsito involucra a un hombre que conducía una motocicleta y también perdió la vida. El motorista fue identificado como Alan Antonio López Reyes, de 28 años. Los golpes le cegaron la vida de manera inmediata. Y en las últimas horas, los bomberos voluntarios también reportaron accidentes adicionales. Uno de tránsito que dejó a 4 personas fallecidas. Ambos percances ocurrieron en el departamento de Escuintla. Con estos casos, la cifra de personas fallecidas por hechos de tránsito continúa en aumento. Según registros institucionales del INASIF, al 24 de febrero suman 524 las personas que habrían fallecido en lo que va del año. Los departamentos de Guatemala, Escuintla, Chimaltenango son los que reportan 246 fallecidos, un total del 46.5% de todos los casos. Tracy Fabiola de León Robledo, de 34 años, quien fue atacada al salir de su vivienda en la zona 10 de Quetzaltenango, llama ahora la atención. Y es que la jovencita falleció este miércoles tras estar 15 días luchando por su vida en el intensivo del Hospital General de Occidente, luego de recibir varios disparos en la cabeza. El incidente tuvo lugar el 11 de febrero y la información oficial de las autoridades ha revelado que podría tratarse de un problema por una demanda de divorcio, división de bienes y también la custodia de sus hijos. El reporte oficial revela que 2 hombres en motocicleta le habrían cortado la vida. Y un motorista resultó herido tras sufrir una caída en el kilómetro 113 de la ruta interamericana, justamente en el cantón más cercano de Cudexa, esto en Chichicastenango, Quiché. Elementos de los bomberos voluntarios acudieron hasta ese sitio para brindar atención médica a las personas que habrían resultado heridas y luego trasladarlas hasta un hospital.
Y en poco más de 6 semanas, los casos acumulados de sarampión se han disparado en Guatemala. Empezamos con 5 y ahora ya se suman 628, un aumento del 12.460%, que evidencia un crecimiento sumamente acelerado y preocupante, principalmente entre jóvenes de entre 20 y 29 años, con mayor concentración en áreas como Guatemala Central. ¿Qué es lo que está pasando? Nuestra periodista Andrea Domínguez nos explica un poco más. Andrea, buenas tardes. ¿Qué se sabe hasta ahora? Muy buenas tardes, Elsa Mariana, para ti y para quienes nos sintonizan a esta hora, como tú muy bien lo indicas. En este momento, las autoridades del Ministerio de Salud están alertando sobre la cantidad de casos que se han incrementado a nivel nacional. Esta vez, de pasar de ser solo el epicentro de los casos donde comenzaron a registrarse, ahora es el departamento de Guatemala el que concentra la mayor cantidad de estos, reportando al menos 281 casos de sarampión de los 628 que se han reportado para este 25 de febrero. El grupo más afectado, como tú muy bien lo indicabas, son los jóvenes de 20 a 29 años, quienes concentran 220 casos, equivalente al 35% del total de los mismos. Le siguen las personas de 30 a 39 años con 100 casos. Esto equivale al 15.9%, mientras que el grupo de 15 a 19 años ocupa el 88, con 88 casos, el 14% de estos. Pero una preocupación también se concentra en las pediatrías de los hospitales más grandes y de referencia del país, quienes empiezan a ver ya atención de niños menores de 14 años, quienes están siendo atendidos por rashes o con síntomas equivalentes a el sarampión. Escuchemos en este momento qué señala el pediatra del Hospital Roosevelt, uno de los más grandes del país, respecto a la cantidad de casos que se están viendo, pero también las hospitalizaciones que ha sido necesario tener que realizar derivado del sarampión. Como les comentaba, vienen de 3 a 5 casos diarios, los hisopamos, hemos aislado varios casos, hemos hospitalizado a 3, uno le dio encefalitis, o sea, el virus afectó el cerebro y le dio como... Pero tal vez lo más curioso es que donde el brote está más fuerte es en adultos, ¿verdad? O sea, cuando vemos la estadística, pediatría sigue aislando, pero adultos nos está triplicando de casos. Posiblemente, obviamente son adultos que en su día no se vacunaron, entonces les está dando la enfermedad. La enfermedad pediátrica es cierto, o sea, hay bastantes casos en paciente adulto y afortunadamente los 3 niños que llevamos hospitalizados ya se les egresaron. Que se han incrementado en Guatemala. Esto es parte de lo que registra el Roosevelt. Perdón, Elsa, cuéntame. No te preocupes, acá estamos conversando. Te decía Perdón, Elsa Mariana, cuéntame. Además de estos casos reportados tanto en el departamento de Guatemala como en Sololá, ¿cuáles otros han despertado la alerta porque están incrementando los casos? Claro que sí, se habla de que ya todas las áreas de salud del país se reportan al menos 1 o 2 contagios. Por ejemplo, uno de los departamentos que preocupa también es el área de Jalapa, quien reporta ya 17 casos, Escuintla con 32, al igual que Zacatepeques con 15, Quiché e Izabal tienen entre 15 y 30 casos cada uno, mientras que en los niños, con esto voy concluyendo, Elsa Mariana, y para quienes nos sintonizan, en el caso de los niños, las edades de 10 a 14 años, así como de 1 a 4, concentran 51 casos cada uno, y esto preocupa, pues son las edades también que se están ya vinculando con los centros educativos, en donde ahora se está solicitando el carnet de vacunación, no porque sea obligatorio el que los niños tengan que tener las dosis, sino porque se busca de alguna manera el poder determinar aquellas edades y sobre todo lugares en donde existan niños
con vacunas o esquemas completos o la falta de estos para levantar alertas en dado caso se registre algún contagio. Esta es parte de la información que estaremos ampliando en nuestras siguientes emisiones y con la cual yo retorno contigo a los estudios centrales. Elsa Mariana, qué gusto saludarte con imágenes de Moisés Sheck y Jorge Palomo, reportó Andrea Domínguez. Claro, Andrea, nos vemos mañana a las 5:30 para Prensa Libre Radio por la mañana. Es momento de la pausa, pero volvemos en breve. Apenas estamos iniciando con la revisión de noticias. Gracias por continuar en nuestra emisión en directo. Y luego de 2 sesiones, los integrantes de la Comisión de Postulación para Fiscal General del Ministerio Público concluyeron con la revisión de los expedientes. 48 profesionales pasaron el primer filtro en busca de llegar a la jefatura del MP. El segundo día de revisión de expedientes a Fiscal General del Ministerio Público dejó como resultado que 48 de los 59 expedientes presentados continúen en el proceso, mientras que 11 aspirantes tendrán la oportunidad de presentar pruebas de descargo. En la primera jornada del lunes 28 de febrero fueron aceptados 26 expedientes y 4 excluidos. En el segundo día, 22 expedientes fueron aceptados y 7 quedaron fuera por no cumplir con los requisitos. Uno de los momentos que generó debate fue cuando se revisó el expediente de Marco Antonio Villeda, actual ministro de Gobernación. La presidenta de la comisión, Claudia Paredes, puso en duda la continuidad del funcionario en el proceso, debido a que el formulario de aspirante no estaba firmado. Tal situación fue cuestionada por Patricia Gámez, secretaria titular de la comisión, quien explicó que había una nota que advertía que el documento estaba en otra parte del expediente y que tenía la firma. Someto a consideración de los presentes que el postulante no cumple con el requisito del número 1, que es el formulario de solicitud debidamente firmado. Igual que pasó con la postulante del día de ayer, que se votó que no cumplía con ese requisito. Igualmente la firma que aparece, él sacó la copia de los firmados por los integrantes de la comisión y no consta su firma. Por favor, solo señor. para informar que el formulario se encuentra en original, el impreso por la comisión receptora. En el expediente original está el formulario. Está debidamente firmado, no, en el formulario de la comisión receptora. Sí, de hecho, el formulario del expediente de la señora María Consuelo Porras también venía en formulario, pero firmado por otra persona. Perdón, en el expediente de la licenciada Porras, yo verifiqué. Viene que es de control de la comisión, que venía firmado por otra persona y en el expediente venía firmado por la interesada. Pero en copia. No, en original. Tras una ronda de votación y con 10 votos a favor, la comisión mantuvo al actual ministro de Gobernación para que continúe en el proceso. La comisión programó para el 17 de abril la fecha para integrar la nómina de 6 aspirantes que se entrega al presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien designará al próximo fiscal y jefe del Ministerio Público. Con imágenes de Javier González e información de Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez. Y bien, vamos ahora a otros temas y vamos a hablar de María Consuelo Porras. Y es que de los 48 aspirantes a fiscal general del Ministerio Público que cumplieron con los requisitos de acuerdo a la convocatoria de la Comisión de Postulación, se encuentra precisamente la actual fiscal y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, quien envió su expediente a través de una tercera persona para pasar inadvertida por los observadores, pero también por la prensa. Con 14 votos, Porras recibió el respaldo de los comisionados. Esto al cumplir con todos los requisitos de la convocatoria con este nuevo proceso. María Consuelo Porras busca un tercer periodo al frente del Ministerio Público y espera integrar la nómina de 6 postulantes entregada más tarde al presidente Bernardo Arévalo. Fue nombrada en el cargo, como recordarán, en mayo de 2018 por el presidente, en ese entonces Jimmy Morales, y en mayo de 2022 por el expresidente Alejandro Yamatei.
Y la Comisión de Postulación para Fiscal General del Ministerio Público para el periodo 2026-2030 ya revisó 59 expedientes de los profesionales interesados en llegar a ese cargo, el cual será designado por el presidente, como hemos anunciado. De los 59 expedientes, 11 fueron excluidos temporalmente. Se trata de los profesionales Marlon Orlando Ordóñez, Jaime Leonardo Tecú, Blanca Odilia Alfaro, actual magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Zuli Claudette Merlos Moya y también Irma Elizabeth Palencia, magistrada en la actualidad del Tribunal Supremo Electoral, Mario David Aguilar Mijangos, Fernando Linares Beltranena, Edgar Antonio Raimundo, Yesli Osmin Pastora, Eduard Rosalío Gómez y Álida Adelina Arana Vicente. Los profesionales tendrán 3 días para presentar sus pruebas de descargo ante la Comisión de Postulación. Y ahora hablemos de lo que ha ocurrido, pero ante la CC, y es que allí fue presentada una acción de amparo en contra de la Comisión de Postulación para integrar la nómina de candidatos a fiscal general para el periodo 2026-2030. El recurso fue promovido por Edgar Sánchez, quien argumenta que, según la ley de comisiones de postulación, se exige como requisito haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años, pero a su criterio, esta interpretación podría excluir a profesionales del derecho que, aunque cuentan con más de 10 años de haberse graduado o de su colegiación, no han ejercido directamente como abogacía o la abogacía, como notarios o incluso como funcionarios administrativos o jueces de primera instancia. El accionante sostiene que ese requisito vulnera y restringe los derechos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que solicita que se revise el criterio aplicado por la Comisión. En este contexto, la acción podría incidir en la postulación de Marco Antonio Villeda, juez de carrera y actual ministro de Gobernación, pero depende de la interpretación que adopte el máximo Tribunal Constitucional. Mientras tanto, el presidente Bernardo Arévalo ya expuso su preocupación sobre las recientes acciones de la Comisión de Postulación del TSE, señalando que algunos de sus miembros están favoreciendo a candidatos vinculados con estructuras ilegales. Nuestra periodista María Paula Carranza está en el lugar y nos da el reporte de lo que ocurrió esta mañana en la ronda. Buenas tardes, María Paula. Muy buenas tardes, Elsa Mariana. Me encuentro en el Palacio Nacional de la Cultura, donde se realizó la ronda y el presidente Bernardo Arévalo dio su postura relacionada a las decisiones que han tomado las diferentes comisiones de postulación, como el Tribunal Supremo Electoral, como el Ministerio Público. En esa nómina, lamentablemente, algunos miembros de la comisión le han abierto las puertas a estructuras político-criminales al máximo ente electoral que tendrá a su cargo las próximas elecciones, y por lo tanto se las abren también al crimen organizado en la política, en la justicia y en el futuro de Guatemala. Algo que ya el pueblo ha rechazado contundentemente porque no está dispuesto a perder su dignidad y su libertad. Le corresponderá entonces ahora al Congreso de la República la importante tarea de cerrar esas puertas al crimen organizado y elegir con brújula ética a los mejores para responderle dignamente al pueblo de Guatemala. También algunos miembros de la Comisión para elegir la nómina de candidatos al Ministerio Público intentan con artimañas desechar los perfiles de personas honestas y comprometidas. Lo que estamos viendo es un intento de manipular un sistema de calificación para hacerlo a la medida de los de siempre. Un mecanismo que confunde experiencia con permanencia, un mecanismo en el que los años pesan más que la integridad, un mecanismo que favorece a quienes por décadas se han convertido en un muro que protege a los corruptos. Ante las elecciones de segundo grado, el presidente Bernardo Arévalo aún cuenta con la toma de decisión del magistrado titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad como del fiscal general. Con imágenes de Eric Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. Gracias, María Paula. Entre tanto, el Congreso de la República iniciará con las entrevistas a los postulantes de magistrados de la Corte de Constitucionalidad previo a la elección prevista para el 3 de marzo. Por tal razón, enlazamos con nuestro periodista Óscar Vázquez, que tiene otros detalles de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Óscar, buenas tardes.
Elsa Mariana, buenas tardes, qué gusto poder saludarte a ti, a quienes nos ven a esta hora de la tarde a través de Guatevisión. Contarles de que el Congreso de la República en una jornada de elecciones de segundo grado continúa sus diferentes reuniones, ya que el pasado lunes los representantes de Junta Directiva e integrantes de Comisión de Jefes de Bloque que integran la Comisión Mixta evaluaron los 55 expedientes presentados de los diferentes postulantes que están interesados en ser los representantes del Congreso de la República ante la Corte de Constitucionalidad. Para este miércoles se tiene prevista una entrevista con los 47 postulantes que quedaron luego de que 8 de ellos fueran eliminados. Cabe resaltar que estas elecciones de segundo grado que se realizan acá a nivel nacional son designados por diferentes instituciones. En el caso de la Corte de Constitucionalidad, 2 de los representantes son designados por el Congreso, 2 también son designados por el Colegio de Abogados, por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, también por la Corte Suprema de Justicia, la Universidad San Carlos de Guatemala y el organismo ejecutivo. Cabe resaltar, como mencionaba anteriormente, que este miércoles se tiene prevista la entrevista con los diferentes aspirantes que serán designados el próximo 3 de marzo acá en el Congreso de la República. Según declaraciones del presidente, es que se tiene previsto realizar esta elección con los 160 parlamentarios. Las personas que quedaron fuera fueron Mario Luis Arango Custodio por no cumplir con requisitos constitucionales, Juan Carlos García Aguirre porque las auténticas presentadas en su expediente están incompletas, Braulio Jenner Rodríguez Alfaro por no cumplir con 15 años de graduación, Moisés Emilio de León Díaz por tener el expediente no rubricado, Víctor Manuel Castillo Mayén por no tener legalizados los documentos, Federico Guillermo Rosal Morales no especificaba la razón del incumplimiento, además también Miguel Ángel Sagastume no incluyó el título universitario y Armando Eunice Amado Zamora no tiene los años de experiencia requeridos por la ley. Cabe resaltar de que los parlamentarios prevén de que a la 1 de la tarde inicie esta reunión en donde los 47 aspirantes podrán presentar su plan de trabajo. De momento esta es la información que nosotros tenemos para ustedes. En nuestras próximas emisiones usted tendrá el informe completo de este tema y de todo el acontecer nacional. Con imágenes de Juan Diego González para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Gracias, Oscar. Hasta la noche te veremos de nuevo. Vamos ahora a otros temas. El Ministerio de Educación ya ha publicado en el Diario Oficial las reformas al acuerdo que crea los programas de becas bolsas de estudio para todos los alumnos de preprimaria y primaria, pero los cambios establecen que la dirección departamental, precisamente las direcciones de educación, serán las encargadas de ejecutar el programa y realizar la convocatoria, también la selección y la adjudicación de las becas a través de un comité creado para ese fin. Además, se define un nuevo cronograma de planificación y ha derogado un acuerdo ministerial emitido en 2025. Tras su publicación en el Diario Oficial, las reformas entrarán en vigencia. Gracias por continuar con nosotros. El puente a desnivel en la calzada Roosevelt, que se encuentra en proceso de construcción desde 2022, ha registrado un 90% de avance físico. Esto según las palabras de la ministra de Comunicaciones, Norma Sea. La funcionaria reiteró que se aplicaron las sanciones a la empresa por cada día de retraso desde el 2022 y justamente que ocurría en diciembre. Y aunque el monitoreo ya ha dejado que puedan visitar la obra 4 ocasiones para este momento, sin contar con el personal trabajando. Hoy se notificará a la empresa para una reunión en la que se espera que se expliquen los motivos de estos nuevos retrasos y también se reafirme el compromiso para finalizar la obra. Cambiamos de tema. Las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes realizaron el traslado de obras que han sido pertenecientes al Museo de Arte Colonial de la Antigua Guatemala. Esto ha ocurrido en cumplimiento a una orden judicial y esta se dispuso por el retiro de más de 200 piezas de ese recinto. Esdras Las ha tenido un informe más detallado y nos pone al tanto de lo que han dicho hasta ahora. Hola Esdras, adelante. Muy buenas tardes, Elsa Mariana, qué gusto saludarte a ti y a la audiencia de Noticiero Guatevisión. Quiero comentarte que estamos ubicados en el Museo de Arte Colonial de Antigua Guatemala, donde las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes realizaron el traslado de piezas hacia el Museo Nacional de Arte de Guatemala, MUNAG,
derivado a unos allanamientos que se iniciaron en diciembre del 2025 y finalizaron en enero del 2026. Fue el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles quien realizó este traslado. Se apersonaron a las 4 de la mañana en el inmueble, donde buscaban trasladar al menos 6 piezas de gran formato, quiere decir más de 3 metros por 4 metros de ancho, hacia el Munaj, a unos casi 250 metros de este espacio, donde ellos seguían una orden judicial que fue extendida por el juzgado de Zacatepeques y que el Ministerio Público habría realizado. Hoy en la mañana, alrededor de las 6 de la mañana, las autoridades de la Municipalidad de Antigua Guatemala, con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes, la Policía Nacional Civil, realizaron el traslado de al menos 3 piezas. Un dato importante es que estas piezas se trasladaron a pie y en horas de la madrugada, derivado a que estas, por el tamaño, el peso e incluso la sensibilidad que tienen, no pueden ser trasladadas durante la luz del sol, pero tampoco puede caerle la neblina. Aunque estas ya están embaladas, necesitan un cuidado especial. Pasada las 7 de la mañana se nos informó por parte del Ministerio de Cultura y Deportes que esto se suspendería, ya que continuaba la afluencia de personas en este espacio. La ministra Liwi Gracioso dio declaraciones previo a que se iniciara el traslado de estas piezas. Escuchemos lo que dijo. Hemos tomado una decisión firme: proteger primero las obras y proteger primero el patrimonio de Guatemala. Hoy iniciamos los últimos traslados de las obras de gran formato del Museo de Arte Colonial de la Antigua Guatemala. Durante semanas hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para que la colección permaneciera en su lugar, agotando las vías institucionales y jurídicas, siempre actuando con responsabilidad. Esta es la información que yo manejo hasta este momento, con imágenes de Valeria Betancourt, informó Esdras Las. Gracias, Edgar. Vamos a tener más información de este tema durante la noche. Mientras tanto, en Guatemala se conmemora este miércoles el Día del Cucurucho, una jornada que rinde tributo a los cargadores que con fe y devoción llevan en hombros las procesiones religiosas durante la Cuaresma y la Semana Santa. Para esta edición se ha organizado una exposición fotográfica bajo el tema Día del Cucurucho, una devoción que llega de generación en generación y que fue inaugurada justamente ayer. La actividad principal realizará esta noche una actividad importante a partir de las 19 horas en el Palacio de Correos, en donde se ofrecerá un concierto de marchas fúnebres y se rendirá homenaje a fotógrafos de esta tradición. La exposición fotográfica permanecerá abierta hasta el domingo 5 de abril para los visitantes que puedan conocer sobre el legado y la cultura de estas figuras profundamente arraigadas en la tradición guatemalteca. Y Prensa Libre abrió la convocatoria del concurso de fotografía Luz y Fe, que busca justamente que la imagen sea la portada de la revista El Pregón 2026, la guía anual de las principales procesiones de Semana Santa en Guatemala. El certamen está dirigido a fotógrafos y profesionales. Sobre todo, también se ha abierto en este tiempo, y por eso hay que destacarlo, a los aficionados mayores de edad, quienes podrán participar con la sola imagen en un formato vertical tomada entre 2024 y marzo de 2026. Se aceptan fotografías captadas con cámaras profesionales o semiprofesionales, incluidas fotografías hechas con drones. Sin embargo, no se permiten imágenes tomadas con celular, tampoco fotomontajes o contenido generado con inteligencia artificial. La convocatoria cierra el 4 de marzo a las 23:59 horas y el ganador ilustrará la portada de El Pregón 2026. Una madre jaguar y uno de sus cachorros fueron captados por la cámara de una situación bien interesante. Justamente fueron las cámaras de la jungla maya, esto en el departamento de Petén, dejando una imagen poco común. Como pueden ver, es la vida silvestre en su hábitat natural. Se ha registrado y también se ha compartido ya con los fotógrafos de la vida silvestre como Calix Díaz y el proyecto Coral Maya de conservación, quienes destacaron que este tipo de tecnología permite documentar el comportamiento de las especies como el jaguar sin la intervención humana ni alterar
su entorno. Las cámaras trampa utilizadas en estos programas y los monitoreos de conservación se están activando con el movimiento y esto se ha convertido en una herramienta clave para estudiar a este felino considerado el más grande de América y una especie emblemática de la selva guatemalteca. Expertos además dicen que pese a las amenazas como la deforestación y la caza ilegal, estos registros reflejan que la vida silvestre aún logra prosperar en la región, reafirmando la importancia de fortalecer las acciones de conservación en el norte de Guatemala. Y el frío comienza a disminuir gradualmente. El territorio nacional ya lo percibe. También hay leves descensos en las temperaturas mínimas. Durante los próximos días se espera un cambio parecido. Según el INSIBUME, para este 25 de febrero, la región norte espera temperaturas de entre 14 y 25 grados, mientras que el Caribe guatemalteco, qué afortunados, entre 18 y 26. La franja transversal del norte se prevé con mínimas de 5 y máximas de 21 grados. Y el occidente guatemalteco, mucha atención, de entre 7 y vamos a llegar hasta 23 grados como máxima. El altiplano central registrará 9 grados como mínima y 24 como máxima. Los valles de oriente alcanzarán hasta 35 grados, siendo una de las regiones más cálidas del país. En la Boca Costa se estiman entre 20 y 32 grados y en el Pacífico de 34 grados es lo que se está hablando. Las autoridades también están explicando que las condiciones frías típicas de la temporada tenderán, mejor dicho, a moderarse progresivamente. Así que paciencia para los amantes del calor, está a la vuelta de la esquina. Y tras el simulacro de sismo de ayer, esta información es relevante. En las últimas 24 horas se han registrado 22 sismos en el territorio nacional, según reporta el INSIBUME, pero de estos movimientos telúricos, uno nada más fue sensible para la población. La institución también reporta que en lo que va del año han contabilizado 1.044 sismos, todos en las costas del Océano Pacífico, de los cuales 18 han reportado que sí han sido percibidos por la población. Las autoridades mantienen monitoreo constante ante la actividad sísmica y recomiendan a la ciudadanía mantenerse actualizados con sus planes de prevención y evacuación en caso de ser necesario. Gracias por continuar con Noticiero Guatevisión en directo y Prensa Libre Radio. Y tras el operativo en el que murió el narco conocido como El Mencho, se ha tenido acceso a la vivienda que habría utilizado como refugio durante las últimas semanas. Se trata de una casa ubicada en un sector muy exclusivo de Tapalpa, en Jalisco. A continuación, los detalles. La tranquilidad del inmueble, ubicado en una zona exclusiva de Jalisco, contrasta con el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Se trata del Tapalpa Country Club, una propiedad moderna de 2 niveles con acabados de madera y mobiliario de lujo. La cabaña está aislada del bullicio de la ciudad y en ella predominan los espacios amplios. Milenio ingresó a la casa que habría servido de refugio para El Mencho, donde presuntamente intentó evadir a las fuerzas federales antes de internarse en el bosque, donde sería alcanzado por las balas. En las imágenes del interior se observa desorden en la sala y la cocina, aunque también abundantes frutas y verduras. En un congelador se observa carne y también un medicamento llamado Tationil Plus, en el que estaba escrita la dosis para su administración. También se observa un closet con ropa deportiva meticulosamente ordenada, con las prendas acomodadas y sin señales de abandono. En una mesita fue hallado un altar a San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe. A un costado se encontraba una carta con fecha del 25 de enero con el Salmo 91.
En el segundo nivel, la vivienda tiene 3 habitaciones y lámparas con luces cálidas, lo que refuerza el ambiente de tranquilidad. En la parte trasera hay un jardín que conecta con el cerro. Entre la casa y la ladera hay unos 500 metros. 2 piedras labradas con figuras religiosas marcan el límite entre la casa y el denso bosque. En ese terreno se registró el enfrentamiento armado en el que el mencho habría intentado refugiarse y escapar. Sin embargo, fue abatido y murió mientras era trasladado vía aérea a un hospital de acuerdo con el informe policial, reportó Ginny Sogben. Gracias, Jenny. El presidente Donald Trump presumió ante el Congreso de una remontada histórica de Estados Unidos y advirtió que responderá a cualquier amenaza, y eso incluye a América Latina. En el discurso sobre el Estado de la Unión dijo estas y otras cosas. Es el discurso más largo de la historia. El presidente Donald Trump presumió el martes ante el Congreso de una remontada histórica de Estados Unidos y advirtió que responderá a cualquier amenaza, y eso incluye a América Latina, en el discurso sobre el Estado de la Unión más largo de la historia. Pero esta noche, después de tan solo un año, puedo decir con dignidad y orgullo que hemos logrado una transformación sin precedentes, un cambio radical, sin duda un cambio radical. Su intervención duró 1 hora y 47 minutos. Mencionó éxitos como la operación de captura del presidente venezolano Nicolás Maduro o la reducción de la criminalidad. En su intervención, Trump repartió críticas a la oposición demócrata y a los magistrados de la Corte Suprema que le infligieron un duro revés jurídico hace 4 días al derribar su política arancelaria. Y luego, hace apenas 4 días, un fallo desafortunado de la Corte Suprema de Estados Unidos acaba de llegar. Un fallo muy desafortunado. Trump también aseguró que Venezuela ya ha vendido a Estados Unidos más de 80 millones de barriles de petróleo. Luego presentó por sorpresa al ex candidato presidencial venezolano, Enrique Márquez, que acaba de salir de la cárcel en Caracas para reunirse con una sobrina suya. Trump presentó también al equipo de hockey sobre hielo masculino, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en Milán, algo que no lograba desde 1980, y además, ante Canadá, pidió la aprobación en el Congreso de una ley de identificación de los votantes. And perhaps most importantly, I'm asking you to approve the Save America Act. Les pido que aprueben la ley Save America. Para impedir que los inmigrantes ilegales y otras personas sin permiso voten en nuestras sagradas elecciones estadounidenses. El fraude es rapante. Tú mataste a estadounidenses, le replicó una representante demócrata, la política de origen somalí, Ilhan Omar. La demócrata se refería a la muerte de 2 activistas contrarios a las redadas contra migrantes irregulares en la ciudad de Minneapolis, la crisis política más grave de Trump en este segundo mandato. Como presidente haré la paz donde pueda, pero nunca dudaré en enfrentar las amenazas a Estados Unidos donde sea necesario. El líder republicano repartió de nuevo advertencias a enemigos como Irán y aseguró que busca una solución diplomática, aunque advirtió del riesgo de que el país de Medio Oriente desarrolle armas nucleares. Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto llegarán a Estados Unidos. Tras el martillo de medianoche se les advirtió que no intentarán reconstruir su programa armamentístico, en particular las armas nucleares. Sin embargo, continúan. Lo están empezando todo de cero. Lo aniquilamos y quieren empezar de nuevo. El republicano prometió hace un año el inicio de una edad de oro para su país. Irritado ante una inflación tenaz, la división política y la creciente sombra del gigante chino, decenas de congresistas demócratas faltaron a la cita tradicional que tiene lugar cada año en protesta por la política antimigratoria del mandatario.
En otras cosas, el Papa León XIV debe viajar en junio a España para inaugurar la torre más alta de la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, pero después de visitar 4 países africanos y también Mónaco. El Papa León XIV viajará del 6 al 12 de junio a España, donde visitará Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. Según anunció el miércoles el Vaticano, el pontífice visitará primero la capital, Madrid, y luego Barcelona para inaugurar la nueva y más alta torre de la Basílica de la Sagrada Familia. La visita coincide con el centenario de la muerte del arquitecto que creó la basílica, Antoni Gaudí. El artista catalán fue declarado venerable por el Vaticano en 2025, la primera etapa en la vía de la santificación. Tras su paso por Barcelona, León XIV tiene previsto viajar a las Islas Canarias. Este archipiélago español, situado frente a las costas del África Occidental, es un punto clave de la ruta migratoria hacia Europa, una cuestión que preocupa mucho al Papa, igual que a su predecesor argentino Francisco. La última visita de un papa a España se remonta a agosto de 2011, cuando Benedicto XVI viajó a Madrid para las Jornadas Mundiales de la Juventud. Este será el 4º viaje al extranjero del papa estadounidense desde su elección en mayo de 2025. El Vaticano anunció también el miércoles una visita de un día del papa a Mónaco el 28 de marzo, y un viaje a África del 13 al 23 de abril que lo llevará a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo estar muy tranquilo con que México sea una de las sedes del Mundial de Fútbol 2026, luego de que el país enfrentara una ola de violencia por la muerte del mayor capo del narcotráfico de estos tiempos. A menos de 4 meses del inicio del Mundial de Fútbol 2026 que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá, el país se mantiene firme como una de las sedes más esperadas. A pesar de los recientes episodios de violencia tras la muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dio un parte de tranquilidad desde la ciudad colombiana de Barranquilla. Muy tranquilo, todo muy bien, va a ser todo espectacular. Mientras tanto, las autoridades mexicanas reafirman su compromiso con la seguridad. En Guadalajara, la sede más afectada por la retaliación narco, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó riesgos para los aficionados, garantizando un entorno seguro para los partidos del torneo. Con Ciudad de México y Monterrey también como sedes del evento, no se registraron incidentes violentos. En Guadalajara, aunque los recientes disturbios sacudieron la ciudad, las actividades cotidianas se reanudan de forma paulatina y los preparativos para la Copa del Mundo siguen su curso. Guadalajara, junto con las otras sedes, estará lista para recibir a las 48 selecciones de todo el mundo. Además de 4 encuentros, entre ellos uno de los más destacados de la primera fase entre Uruguay y España, Guadalajara albergará junto a Monterrey el torneo de repesca que a finales de marzo definirá los 2 últimos clasificados a la Copa del Mundo. En ese certamen participarán 6 selecciones: Bolivia, República Democrática del Congo, Irak, Nueva Caledonia, Jamaica y Surinam. La polémica rodea el fallido reencuentro de los integrantes del programa Otro Rollo. El conductor Mauricio Castillo asegura sentirse decepcionado, no solo por la cancelación de la gira Enrollados, sino también por la actitud del compañero Adal Ramones. Castillo reveló que se enteró de la cancelación a través de la prensa y que nadie del equipo, mucho menos el señor Ramones, le notificó oficialmente. Además explicó que él fue el único integrante que no firmó contrato directo con la casa productora, ya que su vínculo era con los empresarios que impulsaban el proyecto. Según relató, únicamente fue contactado una vez para consultar si estaba dispuesto a reprogramar la fecha, a lo que él accedió. Después no volvió a recibir información. La tensión creció cuando fue cuestionado sobre su relación con Adal Ramones. No sé si alguna vez fuimos amigos después de lo que pasó, respondió. Mira, tendría su
Y ahora vamos con otros datos importantes. Es que Guatemala vuelve a ser sede, o mejor dicho, vuelve a destacar en los Premios Platino 2026. Ahora le vamos a contar un poco más acerca de este evento, y es que está llevando a varias producciones guatemaltecas. Se trata de un programa de lo más interesante. Tiene nombres como el de Jairo Bustamante. Precisamente se habla de esta producción. Son los Premios Platino los que están destacando en este momento para nuestro país. Es el panorama cinematográfico iberoamericano. La película Cordillera de Fuego, dirigida por Jairo Bustamante, es la que destaca con 12 postulaciones en el 13º momento de la edición del Premio Latino, cuya gala se celebrará el 9 de mayo de 2026 en el Teatro Gran Tlalcho, esto en Xcaret de la Ribera Mexicana. En la categoría de Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Guatemala aspira a la nominación final con Cordillera de Fuego, que también compite en el apartado de Cine y Educación en Valores. En la interpretación femenina está figurando María Telón y Jimena Romo, mientras que Juan Pablo Olislager busca la nominación a Mejor Interpretación Masculina. En el apartado técnico, la cinta suma candidaturas en música original, también en dirección de arte, fotografía, montaje, sonido, vestuario, maquillaje y otros, consolidándose así con una producción guatemalteca con la mayor presencia de esta edición. Mucha suerte para nuestros compatriotas. Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Entrevista exclusiva para hablar de enfermedades raras y cómo afectan en nuestro país esta misma semana. Así que pendientes de nuestra emisión en directo. Hasta mañana.